sí. Son los colaboracionistas del régimen de Vichy, los que apoyaban a Hitler en Francia. Pues es exactamente lo mismo. Y ahora me dices, Cuba, si estos que te voy a mencionar ahora se les puede considerar cubanos. Hoy se firmó, nos dice Emmanuel Rincón, vamos a decir influencer de ultraderecha. Hoy se firmó en la ciudad de Miami el Acuerdo de Liberación de Cuba, encabezado por Orlando Gutiérrez Boronat y Rosa María Payá. El acuerdo contempla un gobierno representativo y plural de transición en Cuba, restablecer las instituciones, elecciones libres y reales, por primera vez en casi 7 décadas en Cuba. Y dice, ¿son cubanos? Están trasnochados, están trasnochados. No han sido cubanos, yo creo que jamás Nunca, en la nunca, vida. nunca, Ni siquiera son ex-cubanos. Bueno, Qué son cosa. terroristas. Bueno, Rosa María Payá, hay que decir, es una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Ahora ya ni Sí, siquiera es lo que... Antes la exacto. presentaban como representante de la sociedad civil. Ahora forma parte del gobierno y de la administración de Marco Rubio. Y Increíble. Orlando Gutiérrez Boronat es un tipo que ha militado en organizaciones armadas contrarrevolucionarias terroristas durante muchos años y que vive de millones y millones de dólares que le paga la USAID y la NET, es decir, las agencias del gobierno de Estados Unidos. Eso está probado, no es una cuestión de opinión. Y Jimmy Sánchez dice, los gusanos saben que todo es para las redes sociales, esto que firman ahora, un acuerdo de liberación de Cuba. Oiga En la eso. vida real, la ley Helms-Burton establece de manera muy transparente que en caso de caer la revolución, el presidente de Estados Unidos designaría un procónsul para gobernar Cuba e imponer los intereses de ese país. Es decir, en la ley Helms-Burton está clara. Hay un funcionario de Estados Unidos que de manera transitoria, hasta establecer un régimen colonial claro, se haría con el gobierno, se harían unas elecciones y solo si sale lo que ellos quieren, entonces reconocerían al gobierno y levantarían el bloqueo. O sea que la ley Helms-Burton lo dice bien claro, lo dice bien claro. Ya pueden firmar acuerdo de liberación fantasioso, fantasmagórico, Sí, es que irreal, total, en plena ensoñación, que ni totalmente. siquiera en ese caso podrían cumplir con sus deseos. No, es increíble, de verdad que da risa, a pesar de la gravedad que encierra esta payasada de esta gente. Es que da risa porque están despistados, totalmente despistados. Yo escuché ayer mismo a Rosa María Payá, repiten lo mismo, el catecismo invariable de democracia, la libertad. O sea, ellos viven en esa ensoñación y no despiertan, no acaban de darse cuenta que Cuba, Rosita María Payá, es libre, independiente y soberana desde el 1 de enero de 1959. Y ella habla de que la mayoría del pueblo, la mayoría del pueblo que quiere un cambio. No, la mayoría del pueblo defiende la revolución, defiende la patria cubana y lo que quiere es seguir trabajando en paz para desarrollar esta patria cubana. Cuba. No, 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 no. No es que la gente quiere. Mentira, mentira. Ustedes han montado su negocio apátrida y pretenden seguir viviendo de ese negocio, de una construcción que es irreal, que no tiene asidero en Cuba. Y el que ponga un pie en Cuba o pretenda poner los pies en Cuba, las pezuñas en Cuba, pues se encontrará con el fuego. Se va a encontrar con el fuego. Porque Cuba, primero, tiene buenos amigos, pero por su propio valor, por la fuerza y las convicciones que tiene, y el pueblo no va a ser doblegada. Así que quítense de la mente esa de que si la democracia que es mentira, de que si la libertad que es mentira también, y no engañen más a la gente. Y traten de civilizarse y traten de no molestar al pueblo cubano.